Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor, leemos de ella en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Vuelvo a leerlo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante su presencia dando gracias por su gran amor y misericordia. Agradecemos, Señor, infinitamente hoy esta gran bondad, esta gran misericordia y sin duda poder estar junto a nuestros hermanos y hermanas, Señor, y poder de esta manera, oh Dios amado, ministrar palabra suya a sus vidas. Creemos con todo nuestro corazón que en esta mañana, Señor, usted nos hablará una vez más y su palabra revelará a nuestra vida, Señor, algo que quizás no hemos logrado entender aún. En el nombre de Jesús pedimos dirección suya, sabiduría y gracia para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Bendito Dios. Vamos entonces a hablar hoy, como dije, como título, la respuesta es la sangre. Y el versículo que estamos usando como base es Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hay otros versículos que podríamos acuñar o poner también y que enfocan en la misma dirección. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 12, versículo 11, dice: y ellos le han vencido. Esto habla, por supuesto, que hemos vencido al diablo, ¿no? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. También tenemos en Isaías capítulo 59, versículo 19, que dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, pero escuche esto, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Me encanta este versículo. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Hemos estado estudiando y hemos estado profundizando en lo que es, por supuesto, la sangre, la todopoderosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y para el cuerpo natural, cuando hablamos del cuerpo natural y el cuerpo espiritual, Dios ha provisto lo necesario para que cada crisis y también en casos de emergencia tengamos todo lo necesario para poder enfrentar esas circunstancias. Esto puede ser una de las más importantes lecciones que tú y yo como creyentes, como hijos del Señor, y también para algunos como predicadores, puedan recibir y al mismo tiempo luego entregar a cualquier congregación o ministrar a cualquier creyente. La respuesta es la sangre, y esa es la verdad. Cuando aparece una crisis en nuestra vida, una crisis en nuestro cuerpo físico, tiene que reaccionar instantáneamente. Entonces, de acuerdo a la ciencia médica, este cuerpo, y puedo decirlo allí, expulsa rápidamente dentro de la corriente sanguínea una sustancia llamada adrenalina, y creo que todos hemos escuchado hablar de eso. Y que esta sustancia llamada adrenalina tiene y trae un cambio físico completo. Es una reacción que provoca en el cuerpo humano. Cuando la glándula suprarrenal es estimulada porque algún peligro está o hay algún peligro, entonces ella expulsa grandes cantidades de adrenalina dentro de la corriente sanguínea, y en tales circunstancias las personas
increíblemente han podido realizar tremendas hazañas que van más allá de su habilidad natural. Porque la adrenalina provoca eso. Es como alguien dice, podemos correr mucho más de lo que corríamos, podemos saltar más de lo que saltábamos, podemos tener reacciones sumamente rápidas que no las haríamos en una situación normal. Tenemos, por ejemplo, en la Biblia el caso de David. Recordemos que David habla acerca del oso, habla acerca del león. Y él nos dice en la palabra que estaba cuidando las ovejas de su padre y un león vino a atacarlas. Y David pudo levantarse y matar a aquel león. Luego vino un oso, igualmente lo mató. O sea, eso es lo que la Biblia nos enseña y lo que David también contó lo que sucedió. Entonces entendemos que esta adrenalina que es enviada al torrente sanguíneo inmediatamente provoca entonces una reacción tremendamente grande que nos lleva a hacer cosas que son, diríamos, sobrenaturales, porque no está en lo natural del cuerpo humano. Entonces, además de esta gran glándula suprarrenal que envía la adrenalina, también está la glándula pituitaria, esa es la palabra, pituitaria. Y esta glándula es conocida como la glándula de la restauración. O sea, el Espíritu Santo en nosotros provoca exactamente esto mismo, que provoca, por supuesto, la glándula suprarrenal y la glándula pituitaria, que envía esta adrenalina por nuestro torrente sanguíneo para que de esa manera las reacciones sean tremendamente impresionantes. El Espíritu Santo, tal como lo dice Isaías, levantará bandera contra el enemigo. O sea, en el cuerpo natural, cuando las cosas están normales, entonces estas dos glándulas, la suprarrenal y la pituitaria, expulsan solo las cantidades necesarias de estas secreciones, no más allá de lo que necesitamos para estar actuando normalmente. Solo expulsan pequeñas cantidades, pero en la hora de crisis hay una fuerza adicional. Cuando las cosas son normales en el cuerpo de Cristo, y hablándolo así en forma general, la sangre de Cristo también fluye en niveles normales. Todo lo que se necesita es suplido por el Señor mientras vivimos la vida cristiana normal. En el caminar diario de la vida, la sangre fluye en sus niveles normales, hablando de la vida espiritual. Pero en tiempos de crisis, en tiempos en donde nos enfrentamos a situaciones complejas, el Espíritu Santo levanta bandera contra el enemigo. Entonces, cuando de repente aparecen cosas o circunstancias difíciles, entonces el Espíritu Santo levanta su bandera y nos da más allá de lo que normalmente recibimos. O sea, recordemos algo, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad está en la vida del Espíritu en el ser humano, la vida del Espíritu Santo. Por esto la respuesta a todo está en la sangre de Jesús. Por tanto, el Señor proveerá todos los recursos necesarios para enfrentar cualquier crisis que tengamos. Esto es una tremenda verdad. Y nosotros debemos aplicarla a nuestra vida, entender esta verdad, pero lamentablemente algunas veces no comprendemos el significado profundo de esto. Nuestra fe lamentablemente es obstaculizada, es afectada y llegamos al punto de solo decir y no creer las cosas. Cuando digo que llegamos al punto de solo decir y no creer las cosas, sencillamente hablamos de las cosas grandes de Dios, pero nunca las podemos ver realizadas porque no creemos lo que decimos. Recordemos las palabras del Señor Jesús y recordemos también lo que la Escritura nos dice, que para el que cree, todo es posible. Entonces, entendamos esto. Cuando hay un peligro mayor, ya sea espiritual o físico, que de alguna manera viene con una amenaza para el cuerpo, entonces el Espíritu Santo introduce grandes cantidades de adrenalina, voy a llamarlo así, adrenalina espiritual,
llamada fe dentro de la corriente sanguínea. Y te doy algunos ejemplos de esto. Acabamos de hablar de David con el oso y el león. Veamos otros personajes en la Biblia que recibieron esta tremenda suministración de fe en momentos de crisis. Daniel, igualmente, cuando tuvo que enfrentar a los leones en el foso de los leones, y recordemos que esta crisis comienza cuando el edicto del rey se levanta para decir que nadie podía orar a otro Dios sino a él. Y aquí vemos entonces que Daniel aún así desafió la orden del rey y oró a Jehová y recibió una dosis de fe tan grande que, a pesar de que lo lanzaron al foso de los leones, Daniel confiaba en Dios. Los 3 jóvenes hebreos, cuando estaban parados frente al horno de fuego, y ustedes saben cómo comenzó esa historia, el rey hizo una gran imagen y que todos debían adorar esa imagen cuando los tamboriles o las flautas o los instrumentos musicales sonaran. Y ellos tenían que inclinarse como todos los demás, pero ellos no se inclinaron porque ellos servían a Dios. Y aún así, cuando el rey los llamó para preguntarles por qué no se inclinaban, ellos le dijeron que no necesitaban hablar del tema porque ellos no se inclinarían, porque al único que ellos honraban y adoraban era a Jehová. Y eso demandaba que los lanzaran al foso, al horno de fuego. Y el rey se enfureció tanto que lo calentó 7 veces más de lo que normalmente lo hacían. Y en ese momento ellos le dijeron al rey que si no los libraba a Dios, que no los librara, y que si los libraba bien, tampoco se inclinarían. O sea, ellos tuvieron la fe suficiente para, en un momento de crisis, enfrentarse a esta realidad. Entonces vemos esta situación. Estaban parados frente al horno de fuego. Ahora, estos tiempos peligrosos no eran momentos normales de caminar por fe, sino que el Señor ponía en ellos gran cantidad de fe para que pudieran perseverar, rehusar valientemente desobedecer a Dios. Ellos no querían de ninguna manera desobedecer a Dios, pero eso les demandaba también la vida. Aun cuando sus vidas estaban siendo amenazadas, ellos permanecieron firmes en el Señor. Entonces, grafiquemos esto con esta pregunta. ¿Te das cuenta que la fe viene a ser la adrenalina de la sangre de Jesucristo, el cual es puesta por el Espíritu en nuestra vida? O sea, todo esto, los dones de la fe, todo está en el Espíritu Santo. Y para que esto sea una realidad en los tiempos de crisis, tiene que ser una realidad en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar. Fe es vivir lo que creo. Fe es vivir lo que creo. Es levantarme cada día y caminar con Dios. Significa leer la Biblia, orar, dar, obedecer lo que Dios me pide cada día. Es caminar con el Señor en los momentos normales, como en el caso de los jóvenes hebreos. Cuando yo sea confrontado con ese horno de fuego, sé que el Espíritu Santo de Dios va a dejar fluir en mí la fe que yo necesite para esa hora de crisis. Alguien le preguntó al pastor Moody, el gran evangelista, si pensaba que tenía fe para ser un mártir. Esa fue la pregunta que le hicieron a Moody. Y él dijo que no, porque Dios no le había demandado eso. Pero responde y dice: pero estoy seguro que si Él me lo demanda, Él me dará toda la fe necesaria para mantenerme firme ante tal circunstancia. ¿Se ha dado cuenta usted en su vida cristiana que a veces usted piensa en algunos problemas y se asusta, se amedrenta, le da ciertos temores de enfrentar aquel problema? Pero increíblemente días después o semanas después o meses después está enfrentando el problema y no sabe de a dónde sacó fuerzas y no sabe cómo enfrentó el problema y no sabe cómo lo pasó. Porque Dios le dio la fe suficiente en el momento de crisis. Entonces, cuando la situación lo está demandando, Dios envía
a la corriente sanguínea cantidades abundantes de amor, de paz y gozo. O sea, la iglesia necesita saber esto y necesitamos también predicarlo. Pero todo esto depende de nuestro caminar con Dios en los tiempos en que no hay crisis. Debemos caminar constantemente con Dios. Entonces, cuando haya crisis, Dios proveerá dichos elementos que nosotros necesitamos para enfrentar esa crisis. Cuando el diablo viene con espíritus de depresión, tratando de echarnos abajo, tratando de asustarnos, de atemorizarnos, en ese momento clamamos al Señor y el Espíritu Santo enviará por la sangre de Jesús lo suficiente, abundante amor, abundante gozo, abundante paz para poder confrontar la situación que estamos viviendo. Cuando el peligro es el orgullo, entonces recibiremos en la corriente sanguínea grandes cantidades de humildad y de dominio propio. Cuando la amenaza es odio, estoy poniendo algunos ejemplos en esto, ya sea directamente contra nosotros o cuando se levanta en nosotros odio contra los otros, el amor de Dios es derramado en el corazón. Cuando el enemigo viene con amargura, con envidia, el Espíritu Santo levanta bandera y da amabilidad y gentileza. Todo está en la sangre de Jesús. Absolutamente todo está en la sangre de Jesús. Cuando caminamos en la luz, como Él está en luz, como dice la Escritura, entonces la sangre nos ayuda en la crisis. Pero el énfasis de estar puesto en una y otra vez en conflictos y problemas en que debemos caminar en la luz, sin duda, yo me he dado cuenta que los grandes milagros de la vida cristiana, y en el caso mío de mi propia vida, y creo que también usted se da cuenta de esto al plantearlo de esta manera, los grandes milagros de mi vida no han ocurrido en un culto de oración, sino cuando estoy simplemente caminando diariamente con Dios. Si yo solo camino con Dios diariamente, si guardo mi corazón, camino con Él, obedeciéndole, cuando me levanto por las mañanas, hablo con Él antes que con cualquier otra persona, entonces si yo lo amo y espero en Él y hago lo que sé hacer, entonces cuando yo enfrente estos problemas, la fe estará ahí, porque Dios la deja fluir y yo podré enfrentar esa crisis. Un pastor cuenta una historia que él vivió y experimentó en forma personal, y creo que grafica muy bien lo que estamos hablando acerca de esta fe y del fluir de la sangre de Cristo en nosotros, con esta adrenalina que nos da la fe suficiente para los momentos de crisis. El pastor cuenta una historia y él dice que hace muchos años atrás él pidió un préstamo al banco, el cual a través de la compañía de seguros le exigía un examen médico. No le podían dar el crédito si no hacía un examen médico para saber si la salud estaba bien o no. Así que él dice, fui un día al doctor y me revisó con mucho cuidado y me dijo que tendría los resultados a la siguiente semana. Él dice, como yo tenía que salir el lunes a predicar a Atlanta, Georgia, para predicar en una campaña, fui a predicar, los resultados estarían ese fin de semana, por lo tanto yo estaría llegando el día sábado. Y allí tenía que estar 5 días en esa campaña. Y mi esposa dice, no fue conmigo, se quedó en casa. Y siempre que yo llegaba a un hotel o donde sea que yo me quedara, siempre la llamaba para informarle que había llegado bien y que todo estaba bien. La llamé, por lo tanto, dice el pastor, para decirle dónde estaba y que había llegado bien. Cuando ella escuchó mi voz, comenzó a llorar. Yo sabía que algo estaba mal por su llanto, así que le pregunté cuál era el problema. Ella me dijo que el doctor había llamado
y que debía volver inmediatamente a casa porque tenía una enfermedad muy seria en el corazón. El pastor dice, para mí fue un shock lo que había dicho el doctor. Era terrible. Ella me dijo, mi esposa, dice el pastor, no hagas nada. No prediques. Yo le dije, querida, tengo que predicar en esta campaña. Para eso he venido. Ella insistió que bajo ninguna circunstancia lo hiciera. Tienes que regresar, me decía. Le respondí, no puedo hacer eso y no quiero tratarte de esta manera, no quiero ofenderte, le decía a la esposa, pero iré a casa el sábado después de la campaña. Así que el pastor cuenta, dice, me quedé y prediqué esos días sin darle importancia a todo esto. Regresé el día sábado y el lunes fui al doctor y me envió al hospital. Y me dijo que ellos me iban a hacer una prueba de esfuerzo y un electrocardiograma. Para eso te colocan unos alambres y te hacen caminar sobre una máquina especial mientras verifican el estado de tu corazón. Cuando llegué ahí me dijeron que tenían que tomarme el electrocardiograma y acostado allí en una camilla, dice él, antes de pasar a la máquina de andar, me revisaron, me acostaron y me tomaron el examen y me dijeron que de ninguna forma o de ninguna manera iban a ponerme en la máquina de andar. No te vamos a poner ahí. Yo pregunté, ¿por qué? Dice el pastor. ¿Qué está mal? Ellos respondieron, pregúntale a tu doctor. Fui a mi doctor, dice el pastor, y le dije que no me quería hacer esa prueba, que no me querían hacer esa prueba. Y me dijo, eso es lo que me temía, dijo el doctor. Le pregunté qué tenía yo, por qué estaba ocurriendo todo esto. Entonces, el doctor sacó un electrocardiograma normal con sus latidos y lo puso en la pizarra. Me mostró los latidos y los bombeos de un corazón normal y dijo, eso es lo normal. Y esos bombeos significan que hay un fluir de sangre pasando por allí. Entonces él puso luego el mío al lado del otro y tenía el latido muy seguido, sin bombeo. El doctor me dijo, no sé cómo es que usted está caminando y haciendo lo que está haciendo. Este examen demuestra que usted tiene una obstrucción de un 90% o más y no sé cómo puede estar caminando. El doctor le dijo al pastor, le voy a dar un poco de Valium que va a relajar estas arterias y le va a ayudar. Pero el doctor dijo, esa no es la respuesta al problema. Como sabemos, dijo, con este tipo de problemas lo que hacen es operarte. El pastor salió de allí y dijo, yo sabía que no iba a tomar ningún Valium. Yo había orado por mucha gente para que sea libre de esto. El doctor me dio la prescripción, así se puede decir, y bajé en el elevador y cuando llegué al primer piso arrugué esa nota y la arrojé a la basura. Y en ese minuto, dice el pastor, yo supe que podía regresar, tomarme la prueba y que todo estaría bien. ¿Te das cuenta? Dice él. En esa crisis no hubo crisis realmente. Yo no me di cuenta, pero esa adrenalina de fe llegó a mí cuando yo enfrenté esta situación. Llegó en el momento preciso. El pastor dice, seguí haciendo mi vida normal y 5 o 6 años después, de acuerdo con mi esposa, decidí nuevamente hacerme un examen. Cuando el doctor terminó, le pregunté cómo estaba mi corazón, mi sangre, cómo estaba mi cuerpo. Y él dijo, nunca he visto un sistema vascular mejor en una persona de su edad. Dios lo había hecho. Con esta historia, hermano querido, que es una realidad y es una verdad, puedes ver que en medio de esas crisis, lo que Él hace es enviar esa adrenalina de fe que te hace libre.
Por eso debemos entender cuán importante es la sangre de Jesús. Hay gran poder en la sangre. Nada puede levantarse contra ella, nada puede detener el poder que hay en la sangre de Jesús. El doctor Maxwell Witt, en su libro El poder de la sangre, cuenta cómo declara esa sangre en contra de los demonios. Él oraba y declaraba en el nombre de Jesús esa sangre de Cristo contra los demonios, contra las enfermedades y la muerte, y la enfermedad y la muerte huían. Nada puede resistir cuando en fe, hermano querido, la sangre de Jesús es aplicada. Yo lo creo. He encontrado que ese versículo es verdad, que dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿A quién han vencido? Al dragón antiguo, al diablo. Claro que sí. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero. Hay un gran poder en la sangre. Poder para la hora de crisis. Poder cuando todo parece perdido. No nos van a vencer, hermano querido. No nos van a invadir ni nos van a derrotar. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y eso es para nosotros hoy día. Aún en los momentos que hemos sido derrotados, golpeados por Satanás, hay restauración. En esta obra pituitaria, por decirlo así, y en esta obra de restauración hay propiciación para el pecado. La sangre es restauración. David dijo: confortará mi alma. Y cuando vamos a la palabra de Dios en Tito 3:5, nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La palabra regeneración significa un acto mesiánico de restauración. Entonces, ¿qué está restaurando Dios? Todo lo que estaba perdido, de acuerdo al profeta Joel, cuando leemos el libro de Joel. Todo lo que se había perdido está siendo restaurado. Y la restauración más importante es la que nos está haciendo volver a la imagen que se perdió en la caída. O sea, estamos siendo restaurados a su imagen ahora mismo en una forma espiritual y también moral. ¿Y cómo ocurre eso? Es la pregunta, ¿no? Los genes de Dios están en la sangre de Jesús. O sea, la célula genética del Señor Todopoderoso está obrando en nuestros miembros, restaurándonos a su imagen. Mientras caminamos en la luz, no dando voluntariamente lugar, por supuesto, al pecado o al diablo, la sangre de Jesús está transformándonos más y más, revistiéndonos del Señor Jesucristo. La sangre es vida, y la sangre es vida de Dios. Y por supuesto, mientras yo camino en la luz, su vida reemplaza la mía. Él me da gloria en lugar de cenizas. Él me da oxígeno del Espíritu Santo que consume lo que aún queda del viejo hombre, y la sangre lava las cenizas. Su belleza entonces se refleja en mi persona, y Él me da óleo de gozo en lugar de luto. Cuando las aflicciones, las heridas de la vida me presionan sin medida, su vida, su amor, su gozo, su paz, hacen que mi corazón esté aún gozoso en medio de la tormenta. El Espíritu Santo es el espíritu de vida en la sangre de Jesús. La vida es la vida de Dios, y todo lo que Él es está en la sangre de Jesús. En Él, de acuerdo a la palabra, Juan 1:4 dice: en Él, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La vida de Dios en Jesús como hombre lo hizo ser luz en este mundo.
Todo lo que Jesús, el hombre, era e hizo, por supuesto, era la obra de la vida de Dios en su sangre. Y esa sangre atraviesa por nuestras venas, espiritualmente hablando, con los genes de Dios, con las células genéticas del Dios Todopoderoso. Y mientras yo sigo caminando en la luz y esa sangre sigue fluyendo por mí, entonces estoy siendo transformado todo el tiempo. Quizás esto no sea tan visible para el hombre natural, pero moral y espiritualmente estoy siendo restaurado a esa imagen que se había perdido en la caída, y un día, por supuesto, despertaré de acuerdo a la palabra de Dios a su semejanza. El evangelista Billy Graham comentó la siguiente historia, y creo que en uno de sus programas lo hizo. Dos médicos habían nacido de nuevo, habían recibido a Jesús en una de sus cruzadas. Y cuando el doctor Graham los entrevistó, les preguntó si ellos creían en los milagros. Dijeron que sí. Él les dijo: ahora ya sé que ustedes creen en los milagros, en el milagro del nuevo nacimiento, cuando Dios te da a luz a ti y te convierte en una nueva criatura, pero ahora estoy hablando de un milagro físico, si ustedes creen o no en un milagro físico. Y él les dice: supongamos que un hombre pierde una mano. ¿Crees que Dios puede volverle a colocar esa mano nuevamente en su brazo? Esa fue la pregunta de Billy Graham a estos doctores. Y la respuesta de esos doctores que le dieron, por supuesto, a él fue muy poco común. Era sorprendente. Y al mismo tiempo hace ver esta gran verdad sobre la sangre de Jesús. Ellos dijeron: los genes o células genéticas que pusieron esa mano en el brazo está aún en la corriente sanguínea y solo espera la orden de un hombre o una mujer de fe para poner esa mano de nuevo en su lugar. En la caída, hermano querido, el hombre perdió la imagen de Dios. Un predicador dijo: Adán lo vendió todo en el huerto. Y la corriente sanguínea de Adán fue contaminada, se hizo mala, se hizo impía, se hizo inferior. La vida que estaba en Adán fue degradada. Y podemos ver esta depravación en las obras de la carne que se encuentran en el 5º capítulo de Gálatas, versículo 19. Esta vida degradada en el hombre siempre le está llevando a esto, produciendo maldad en él, produciendo pecado. Pero cuando nacemos de nuevo y recibimos la sangre de Cristo, que es la vida del cuerpo espiritual, el Espíritu Santo es la vida de Dios. En esta sangre, que es la vida de Dios y la vida del cuerpo físico, no hay contaminación. Y permíteme cerrar este mensaje. La sangre es todo, absolutamente todo. Y en ella están los genes y las células genéticas de Dios. Cuando le permitimos a Dios fluir y caminamos en la luz como Él está en luz, entonces hay restauración constante de la imagen de Cristo en nosotros. Con el Espíritu Santo recibimos la misma vida y la misma naturaleza que hizo a Jesús lo que Él era como hombre y que llevó a Jesús a hacer los milagros que Él hizo como hombre. Con su vida tenemos su naturaleza que nos capacita para vivir sobre el pecado, no en el pecado, sobre el pecado. Tenemos su amor y la capacidad para amar lo que nadie puede amar. Tenemos su fe y el poder para creer en lo increíble. Tenemos su mente y la habilidad para hacer sus obras. Recuerde lo que Jesús dijo a los discípulos: mayores cosas que estas haréis. O sea, todo eso
Todo está en la sangre de Jesús, que comenzó a surgir en esta nueva creación cuando nacimos de nuevo. La sangre tiene los mismos genes y las células genéticas del Señor Todopoderoso fluyendo a través de esta nueva creación en todo momento. Y esa glándula pituitaria y la glándula de restauración, que es en sí la glándula de restauración, todo el tiempo está restaurándonos a la imagen de Jesucristo. Dios dice que somos predestinados. Tenemos un destino asombroso. Tenemos un destino extraordinario. Somos predestinados para tener la misma imagen de Cristo. Pero esa no es una lucha de carne. Gracias a Dios por esa verdad. Gracias a Dios, por supuesto, por lo que Él hace. Esto no es algo que la carne pueda lograr. Es solo el andar en la luz que nos lleva a ser la imagen de Cristo. La lucha está en quebrantar la carnalidad de nuestro vaso de barro, de lo que somos hoy día, para caminar diariamente en esa luz que es vida. Y mientras tú y yo caminamos en esa luz, entonces permites que el proceso siga adelante, aunque sea algo inconsciente en ti todo el tiempo. Esto se está llevando a cabo sí o sí. Esta preciosa sangre está restaurándote a la imagen de Jesucristo, pues tiene los genes del Dios Todopoderoso en ella. Esa obra sigue avanzando todo el tiempo sin parar, aunque no nos demos cuenta. Si seguimos caminando en la luz como Él está en luz, eso entonces nos da la santificación. Es el principio de la vida. Y como la vida y la sangre, hermano querido, se unen, porque la sangre en sí es vida, el espíritu es vida. Ese principio trabaja progresivamente en nosotros, restaurándonos todo el tiempo a un solo fin: restaurándonos a la imagen de Jesucristo. La sangre es la respuesta para todo. Por eso que en este sentido, hermano, necesitamos entender esto. Jesús nos da a entender que a través de su sangre preciosa nosotros lo tenemos todo. Es la respuesta para todo. Y cuando tú y yo nos enfrentamos a crisis espirituales o físicas, Dios derrama su fe sobre nosotros para enfrentar aquella situación. Tú puedes sentirte tremendamente débil ahora, quizás hasta sin fe, pero cuando enfrentas alguna crisis mayor, Dios te dará la suficiente fe para poder enfrentarlo. Dios es bueno y sin duda Él nos habla a través de su palabra. Permíteme orar en esta hora. Padre, oramos en el nombre de Jesús, dándote gracias a ti, Señor, por esta palabra. Gracias porque nos permite, Señor, a través de ella ser ministrados, guiados y enfocados. Tu propósito, Señor, es maravilloso para con nuestra vida. Y estamos ciertos y seguros, Señor, que cada palabra que tú nos das es una palabra que nos abre nuestra mente y corazón para entender tus propósitos. Señor, en esta hora y en este momento te pedimos y te rogamos que tu poder maravilloso, Señor, sea derramado sobre tus hijos. Bendíceles hoy, fortaléceles hoy, derrama una bendición especial. Que esta palabra, Señor, pueda sacudirles, que esta palabra pueda, Dios mío, abrir sus mentes, que esta palabra pueda llevarles, Señor, a entender tu propósito maravilloso a través de la sangre de Jesús. Señor, gracias por esta sangre que nos limpia, que nos lava y que cada día nos lleva, Señor, a ser la imagen de Cristo. En el nombre de Jesús te pedimos hoy tu bendición sobre cada vida y corazón, sobre cada hermano y hermana, sobre aquellos que por supuesto hoy han oído esta palabra. Bendíceles, fortaléceles, derrama tu bendición sobre ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos para tu gloria. Amén y amén, Señor.